Buen día a todos. Vamos a dar inicio a este webinar organizado por la Comisión de Innovación Tecnológica del IAPG. En esta oportunidad, el webinar se titula Inteligencia Artificial aplicada al levantamiento artificial, oportunidades para reducción de OPEX y aumento de producción. El presentador será el ingeniero Ismael García García, que voy a continuación hacer una breve presentación. Ismael es director regional para Latinoamérica y el sur de Europa de Infinite Technologies. Es un ingeniero con doble titulación en Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Cartagena. Tiene un máster en Management, especialidad International Business de la IE Business School y es miembro de la Sociedad Beta Gamma Sigma de Honor Society. Es un profesional de 10 años de experiencia en el ámbito de la ingeniería y consultoría de estrategia y negocio. Ha trabajado como Advisory Manager para el área de energía en Ernst Young, Oficina de Madrid, liderazgo de proyectos internacionales, Europa y Latinoamérica para las principales compañías energéticas, Repsol, Cepsa, Enel, Iberdrola, Naturgy, EDP y otras. Actualmente es el director regional para Latinoamérica y el sur de Europa de Infinite Technologies para la gestión de proyectos y operaciones en las regiones. Bueno, con esta presentación damos la bienvenida a Ismael García García y desde ya, Ismael, la pantalla es tuya. Podés empezar tu presentación. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Muchas gracias también a Cintia, Santiago y a todo el equipo de IAPG por darnos esta oportunidad de estar hoy aquí, de darnos este espacio para compartir con todos ustedes nuestra experiencia aplicando inteligencia artificial en los procesos de upstream. Como ya ha comentado Juan Carlos, lo que queremos presentarles hoy es el enorme potencial, las extraordinarias oportunidades que hay de reducir OPEX y aumentar producción en los procesos de sistemas de levantamiento artificial mediante la aplicación de inteligencia artificial. Para ello, seguiremos esta agenda en el día de hoy. En primer lugar, nos parece interesante hacer una breve introducción a nivel conceptual sobre qué es la inteligencia artificial, continuar por entender por qué tiene sentido aplicar este tipo de tecnologías a los sistemas de levantamiento artificial, entrar en un poquito más de detalle tomando como referencia el software de Infinite para entender cómo funcionan este tipo de herramientas, ver varios ejemplos generales en cuanto a predicción de fallas y optimización del desempeño, que son las dos macrofuncionalidades de este tipo de herramientas, para, por último, entrar en un detalle viendo diferentes casos de estudio, tanto para gas lift, bombeo mecánico y bombas electrosumergibles, donde, como digo, podremos ver más en detalle los resultados que se pueden obtener. Para finalizar, resumiremos la propuesta de valor de este tipo de herramientas, qué beneficios generales y qué resultados se suelen obtener con ellas. Bien, comencemos con entender, como decía, a nivel conceptual, qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es ni más ni menos que la conjunción de tecnologías que permiten a las máquinas, por un lado, percibir, es decir, recibir estímulos en forma de datos, de información. Segundo, entender, comprender, razonar sobre esos datos que entran como inputs dentro del sistema. Y por último, actuar en consecuencia a ese razonamiento que ha llevado. Todo esto al tiempo que en paralelo, en el momento que se sigue repitiendo una y otra vez este proceso, la propia inteligencia artificial se va retroalimentando y va aprendiendo de sí misma de manera continua. Todo esto con el objetivo de ampliar e incluso exceder en muchos casos las capacidades humanas. No solo las capacidades humanas, sino también las capacidades de muchas herramientas de analítica avanzada que no son capaces de llegar donde la inteligencia artificial sí que puede. Si vemos esto con el ejemplo de abajo a la izquierda, vemos que tenemos un entorno, que puede ser cualquier tipo de proceso, del que se pueden recopilar percepciones, que son datos, información, a través de cualquier tipo de sensor, cualquier tipo de tecnología IoT. Esa información se introduce dentro del sistema, dentro de los modelos de inteligencia artificial que procesarán la información, aplicarán un pensamiento lógico, un pensamiento ordenado, en forma de deducciones, interpretaciones, planificaciones,
y toma de decisiones con un objetivo previamente establecido. Con toda esta información, el sistema estará en disposición de aplicar cambios, de aplicar acciones sobre el entorno original. Acciones en forma de comunicaciones, recomendaciones, alarmas, aplicación de cambios en parámetros de funcionamiento, etcétera, etcétera. Además, la inteligencia artificial da lugar a sistemas muy robustos y cada vez más autónomos. Sistemas que son capaces de trabajar en entornos complejos, entornos muy cambiantes, muy inciertos, son capaces de manejar datos muy heterogéneos con un alto volumen de información y de trabajar con múltiples tareas en paralelo. Pero, ¿por qué tiene sentido aplicar este tipo de tecnologías a los sistemas de levantamiento artificial? Bien, si analizamos qué problemas preocupan en la industria, vemos que muchos de estos problemas son cross, es decir, podemos encontrarlos prácticamente en cualquier compañía, como es la presencia de unos altos costos operativos, de un OPEX elevado, una caída de los volúmenes de producción, una reducción en la vida útil de los equipos o la presencia de altos consumos energéticos. Todos estos problemas, si los analizamos con cierta perspectiva, vemos que vienen motivados principalmente por dos causas. Una es la existencia de fallas. Una falla provoca una parada del pozo, una caída de la producción, un aumento de los costos operativos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, un rendimiento subóptimo de los sistemas de levantamiento artificial. Si no tenemos optimizados nuestros sistemas de levantamiento artificial, no tendremos maximizada nuestra producción, no tendremos minimizado nuestro consumo energético, etcétera, etcétera. Por tanto, la solución a todos estos problemas parece sencilla, al menos sobre el papel. Pasaría por ser capaces de predecir esas fallas y de tener optimizado el rendimiento de los equipos en todo momento. El problema es que llevar esto a la práctica ya no es tan sencillo y es ahí donde entra la inteligencia artificial, es ahí donde Infinite Technologies decide desarrollar un software basado en inteligencia artificial que aproveche todo ese potencial que acabamos de mencionar, que se apalanque en esas ventajas, en esos beneficios que aporta la inteligencia artificial para proveer de una herramienta que sea capaz de predecir fallas y de lanzar recomendaciones de optimización en tiempo real e incluso de manera autónoma. Si vemos a la derecha cómo funciona el software, de nuevo a alto nivel, vemos que es análogo al gráfico que comentábamos en la izquierda, en la slide anterior. Tenemos un entorno, que en este caso son los distintos campos, los distintos pozos, que cuentan con una información, unos datos que estarán en bases de datos, sistemas SCADA, ficheros manuales, incluso tipo Excel, tipo PDF, que el software puede integrar de manera automática, o incluso en caso de que fuese necesario, se puede instalar hardware edge devices que permitan la transmisión de esos datos desde los entornos, desde los distintos campos, pozos, al software en la nube. En el software, los modelos, los algoritmos de inteligencia artificial procesan esa información, le aplican ese razonamiento lógico que hablamos y generan una serie de outputs en forma de análisis, gráficas, alarmas, predicciones de fallas y recomendaciones para optimización. Estos outputs son mostrados a través de un dashboard al que tienen acceso los ingenieros, los usuarios, y que le dotará de información para volver a aplicar cambios de vuelta en los distintos pozos, generándose ese ciclo continuo de análisis, control y optimización, que retroalimenta a su vez a la propia inteligencia artificial. Hago dos incisos aquí. Uno es respecto al proceso de entran inputs en el software y se generan una serie de outputs. Parece que es como arte de magia, ¿no? ¿Cómo el software está capacitado para realizar esto? Pues bien, el software cuenta con un conocimiento estándar, un conocimiento base, llamémosle, gracias a que ha sido entrenado en más de 2.000 pozos de diferentes tipologías, diferentes tecnologías de levantamiento, diferentes regiones, etcétera, etcétera. Por lo cual, cuenta con un conocimiento ya base muy depurado. Es decir, es capaz de interpretar las variables que entran como inputs y llegar a conclusiones que generan outputs. No solo esto, sino que además, en la primera fase de nuestra colaboración con clientes, lo que recomendamos es llevar a cabo un proyecto piloto en el que durante 2 o 3 meses se entrena al modelo de inteligencia artificial, al algoritmo, con los datos históricos específicos de ese cliente, de forma que a ese conocimiento base le incluyamos una capa adicional de conocimiento específico de cada uno de los pozos del cliente.
Con lo cual, el conocimiento total de nuestros modelos de inteligencia artificial está mucho más optimizado. El segundo apunte que quiero hacer es respecto al momento en el que la información ya está en el dashboard y los ingenieros deciden aplicarla en las instalaciones. Aquí existen tres alternativas. Una es que la compañía siga llevando a cabo la misma dinámica que viene siguiendo hasta ahora, es decir, el ingeniero revisa, analiza la información que le suministra el software y avisa al operario para que aplique ciertos cambios en la instalación. La diferencia ahora es que el ingeniero contará con una información en tiempo real y muy optimizada, por lo cual el beneficio es muy grande. Pero las otras dos variables son aún más atractivas, ya que se puede habilitar el software para que de forma remota, desde el dashboard directamente, se puedan aplicar cambios en las instalaciones, eliminando la necesidad de que un operario acuda in situ a la instalación a aplicar dichos cambios. Además, como tercera variable, esos cambios se pueden aplicar de forma remota y de manera autónoma por el software, sin intervención del usuario. Por aportar un poquito más de detalle al funcionamiento de este tipo de herramientas, estamos hablando de que se recopilan datos que se introducen como inputs en el sistema, pero ¿de qué datos hablamos? Pues bien, nos referimos a datos de producción, datos que provienen de los controllers, de los pump of controllers, de los variadores de velocidad, es decir, hablamos de diferentes presiones, temperaturas, por supuesto, caudales de producción de petróleo, agua, gas, etcétera, etcétera. Hablamos de la información histórica de fallas que permita al software identificar tendencias, patrones que detonan una falla a posterior. Hablamos del propio diseño del pozo, Deviation Survey, ya que el software puede funcionar tanto con pozos verticales como con pozos horizontales, con reservorios no convencionales. Hablamos de la viscosidad, propiedades del fluido, diámetros, materiales, profundidades, etcétera, etcétera. Hablamos de la propia configuración del sistema de levantamiento artificial. Y para el caso de bombeo mecánico, hablamos también de las cartas dinamométricas. El software es capaz de, mediante inteligencia artificial, reconocer imágenes e interpretarlas para identificar más de 20 tipos distintos de falla en base a esas formas geométricas. Con uno de los casos de estudio veremos este ejemplo. Queremos mostrarles algunos ejemplos variados, tanto de la parte de predicción de fallas a la izquierda como de optimización a la derecha, para que vean qué es lo que el software realiza. Para ello, voy a hacer zoom en una de las gráficas, empezaremos con la parte de predicción de fallas, donde lo que queremos mostrarles es que el software, de manera continua, de manera en tiempo real, va realizando un cálculo de la probabilidad en porcentaje de falla de este pozo en concreto. En función de las variables que van entrando, de las variaciones de presiones, temperaturas, vibraciones, voltajes, etcétera, etcétera, cartas dinamométricas para el caso de bombeo mecánico, etcétera, etcétera, el software estima un porcentaje de probabilidad de falla. En el momento en el que ese porcentaje supera un cierto umbral, el software tiene la certeza de que se va a producir esa falla, por lo que envía una alerta automática a las personas responsables de ese pozo, alertándole de el tipo de falla que va a suceder, cuándo va a suceder, en qué pozo, en qué elemento, y diciéndole ciertas recomendaciones para abordar dicha falla. Como vemos en los ejemplos de esta slide, las fallas se detectaron entre 7 y 15 días de antelación, pero hemos visto casos en los que esa falla se puede adelantar hasta en 21 y 35 días de antelación, con lo cual se pueden imaginar que la capacidad, el margen de maniobra que tiene el cliente para negociar con proveedores, planificar sus tareas de mantenimiento, de sustitución, es un gran beneficio para la compañía. En el caso de optimización, a la derecha, lo que queríamos mostrarle es que el dashboard es totalmente customizable, es decir, este cliente en concreto quería visualizar ciertas variables, como pueden ser presiones, corrientes, voltajes, etcétera, en formato tabla, quería visualizar en formato gráfica la evolución de otras variables, como puede ser la producción de petróleo, agua y gas. Teníamos también algún análisis de tornado en el que vemos el impacto de las distintas variables en la producción. Y por último, tenemos la monitorización de ciertas variables que, como digo, es totalmente customizable. En la herramienta, en el dashboard, se puede monitorizar cualquier tipo de variable que el cliente desee. Predicción de fallas y optimización son las dos macrofuncionalidades del software. Es donde el potencial de la inteligencia artificial se puede explotar en mayor medida. Pero
Existen otro tipo de funcionalidades, como puede ser la generación de reportes, la asignación de tareas entre usuarios, que también pueden ser incluidas dentro de la herramienta, convirtiéndola en una, llamémosle, plataforma integrada de producción que permite la gestión end-to-end de todas las operaciones de toda la producción. Si entramos en casos específicos, y vamos a ver 3 casos de estudio, empezaremos por GasLift. Hemos traído aquí un proyecto, en este caso era con 18 pozos distribuidos a lo largo de 3 pads. Contábamos con un histórico de 12 meses y se trata de un cliente en la cuenca DJ en Colorado. Hemos listado aquí los datos que solemos solicitar para un proyecto de GasLift. Como vemos, tenemos datos de producción, como puede ser la tasa de producción, evidentemente, diferentes presiones, temperaturas. Tenemos también datos de inyección, la tasa de inyección, el set point de inyección de gas, también diferentes temperaturas, presiones, el propio diseño del pozo, profundidades, diseños de las válvulas, rugosidades, deviation survey, etcétera, etcétera, y datos PVT, densidades relativas, correlaciones de flujo, etcétera, etcétera. En este caso, con este cliente, se dio la circunstancia de que toda esta información estaba disponible y nos la suministraron, pero el software no es restrictivo en cuanto a qué datos recibimos. Evidentemente, existen ciertas variables que son condición sine qua non, que son obligatorias, como puede ser el nivel de producción y el nivel de inyección, porque sin esas es evidente que no se puede hacer gran cosa, pero el resto de variables son el software es bastante adaptable en cuanto a qué información se le introduce y hemos comprobado que en diferentes escenarios, en diferentes situaciones, es capaz de funcionar de manera óptima. Con esta información, la solución técnica que propusimos, los objetivos que perseguíamos era, en primer lugar, establecer una conexión SFTP que permitiese la transferencia de datos entre la base de datos del cliente y el servidor cloud de Infinite Technologies de manera segura. En segundo lugar, como ya he comentado antes, llevamos a cabo la customización del dashboard. Como ven, este dashboard que vemos a la derecha no tiene el mismo aspecto que el dashboard que veíamos hace 2 slides. Es decir, el dashboard se customiza a las preferencias del cliente, mostrándole los KPI, las variables, los mapas que él quiere visualizar. Tercer punto, y el más importante, el objetivo más primordial, era la generación y propuesta por parte del software de recomendaciones de set points de inyección de gas que permitiesen la optimización de la producción. Este, digamos que era el objetivo principal de todo el proyecto. Y por último, de manera opcional, de hecho es lo que estamos realizando en este momento, el cliente quería dar un paso más allá y quería hacer que estas recomendaciones se implementasen de manera autónoma, de forma automática a través del dashboard, en las instalaciones, sin necesidad de la intervención del ingeniero. La metodología que seguimos en este proyecto y la que seguimos en todos los proyectos de GasLift es la siguiente. En un primer momento llevamos a cabo una modelación inversa utilizando datos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Cogemos nuestros modelos de inteligencia artificial que ya cuentan con un conocimiento base, como he comentado anteriormente, y que están basados en la física. Esto es un punto importante de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no se basa en ecuaciones matemáticas previamente establecidas, no son modelos condicionados, sino que aprenden directamente de la física, del comportamiento real del entorno al que se le expone. Con lo cual, nuestros modelos están basados en la física y cuentan ya con un aprendizaje, con un entrenamiento estándar. Estos modelos los cogemos y los sometemos a un entrenamiento específico con datos concretos, datos históricos de ese cliente, de esos pozos utilizados para el proyecto piloto, para que aprendan las características de producción y de inyección de cada pozo. Además, en paralelo, comenzamos a entrenarlos para que sean capaces, estos modelos, de identificar de manera automática eventos anómalos como formación de hidratos de gas, golpes de fractura, inestabilidades en compresor, etcétera, etcétera. Para validar que esta primera fase se realiza de forma correcta y que el algoritmo, los modelos han aprendido de forma adecuada, lo que hacemos es generar predicciones de producción con esos datos históricos y contrastamos esas predicciones que hace el software con la producción real que se produjo en ese determinado día. Y salto un momento a las gráficas de las slides siguientes. Lo que vemos aquí, y voy a hacer zoom de nuevo en una de las gráficas,
es un ejemplo de cómo el software es capaz, la línea azul, de predecir el nivel de producción y lo contrastamos con la línea roja, que es el nivel real de producción, viendo que prácticamente ambas líneas van solapadas. Es decir, esto nos indica que el software ha entendido realmente qué impacto, qué efecto tienen las variables, los inputs que entran en el modelo y cómo se comporta el pozo en base a esas variables. Si regresamos un momento a donde estábamos, pasamos a la fase número 2. Ya tenemos estos modelos que cuentan con ese aprendizaje, han sido validados y, por tanto, los tomamos y comenzamos a generar set points de inyección de gas que nos permitan, por un lado, optimizar la producción o minimizar la inyección de gas y, por tanto, los costos de inyección de gas asociados al tiempo que mantenemos prácticamente constante el volumen de producción. En esta segunda fase, el modelo ya está también capacitado para identificar inestabilidades en compresor y golpes de fractura, enviando alertas al equipo de producción para evitarlas y, del mismo modo, también puede identificar eventos de liquid loading en tiempo real y recomendar set points para mitigar este efecto. Posteriormente, en un minuto, veremos este tipo de gráficas, pero termino el resto de explicación de metodología. La fase 3 es muy sencilla de explicar. Básicamente consiste en replicar la fase 1 y la fase 2, pero con datos en tiempo real. Es decir, una vez que el modelo ya ha sido validado, podemos lanzar predicciones de producción y recomendaciones de set points de inyección de gas que nos permitan optimizar la producción, pero con datos en tiempo real. Una vez que el modelo se valida con datos en tiempo real, que el cliente tiene la confianza en el sistema, se produce el go live del software, se escala el resto de pozos del cliente y se comienza la fase de post go live en la que el modelo se continúa actualizando de manera automática, de manera continua. Para ello recomendamos que todos los datos de pruebas que suelen realizar las compañías de pruebas en pozo se incorporen a la herramienta. Nosotros habilitamos una interfaz para cargar esa información de forma que los modelos de inteligencia artificial a lo largo de toda la vida útil del pozo estén actualizados en cuanto a las características de funcionamiento, de producción y de inyección del pozo. Es decir, que se pueda adaptar a cualquier cambio que exista en el comportamiento del pozo. Como decía, hemos traído varios ejemplos de gráficas con datos en tiempo real de cómo el software es capaz de predecir la producción. Como vemos en prácticamente todas las gráficas, ambas líneas van muy solapadas. Podemos encontrar algún caso, como estos que vemos aquí en la gráfica de abajo a la izquierda, en el que las dos líneas se separan momentáneamente para volver a juntarse y simplemente se debe a que en este momento ha habido algún problema en el cliente con la transmisión de datos, se pierde la señal y el software no es capaz de seguir, no tiene entrada de datos, no es capaz de seguir prediciendo la producción. El average, la precisión promedio que estamos calculando, para que puedan tener ustedes un contexto, es del 99,2%. Y esta predicción se puede realizar entre 3 y 5 días de antelación. En cuanto a la optimización de set points, y aquí digamos que es más interesante. Si vemos una de las gráficas, traemos pozo A a la izquierda, pozo B a la derecha, vemos que el software identifica una oportunidad de optimización y recomienda variar la inyección de gas desde 300 MSF a 450, consiguiendo, si vemos la gráfica de la derecha, de abajo, perdón, que el nivel de producción cambie desde los 40 barriles al día hasta los 110, 100, 80, 60 a lo largo de los 15 siguientes días. Es decir, durante las siguientes 2 semanas, el aumento de producción conseguido gracias a este aumento del nivel de inyección es bastante notable. Si vemos el ejemplo de la derecha, vemos que, de igual modo, el software identifica una oportunidad de mejorar la producción y recomienda un aumento del nivel de inyección desde los 300 MSF a los 400, consiguiendo que el nivel de producción aumente desde los 25 barriles diarios más o menos hasta los 35, 38
30 paulatinamente. En el momento que comienza a bajar otra vez ese nivel de producción, se identifica una nueva oportunidad de optimización y recomienda bajar el nivel de inyección desde los 400 a los 380 aproximadamente MSF, consiguiendo de nuevo impulsar el nivel de producción. Con esto lo que queremos decir es que el software de manera continua, de manera periódica, va identificando oportunidades de optimización y va lanzando recomendaciones para que de forma continua cada uno de los pozos tenga maximizada su producción o al menos minimizado su gasto, su costo de inyección al tiempo que se mantiene el mismo nivel de producción. Si vemos los resultados globales de este proyecto, no únicamente estos dos ejemplos concretos, vemos que hasta el día de hoy hemos conseguido aumentar el volumen de producción entre un 5 y un 20%. Esto, traducido en barriles día de promedio, estamos hablando de 3,2 barriles al día de promedio. Traducido a su vez en valor monetario, hablamos de únicamente para el incremento de ingresos anuales de 1,69 millones de dólares anuales, como digo, únicamente para estos 18 pozos. Ahora estamos comenzando la extrapolación, la escalada al resto de pozos del cliente, por lo que es bastante presumible que este número continuará aumentando. De igual modo, conseguimos reducir los costos operativos entre un 15 y un 18% debido a los ahorros que conseguimos en inyección de gas y también debido a la optimización del tiempo, de la carga de trabajo, del esfuerzo que el equipo de producción tiene que dedicar a este tipo de tareas, ya que ahora muchas de esas tareas de monitoreo, análisis, simulación, las puede realizar el software de manera autónoma. De manera adicional, como beneficio ya un poquito más cualitativo, evidentemente el cliente tiene ahora la capacidad de automatizar completamente su proceso de optimización de gas lift, utilizando las recomendaciones en tiempo real que lanza el software. Si pasamos a un ejemplo de bombeo mecánico, en este caso se trata de un proyecto con 70 pozos, contábamos con un histórico de 24 meses y estaba situado en la cuenca Baker en North Dakota. De igual modo, hemos traído aquí todo el listado de datos que solemos requerir, pero este ejemplo nos sirve como demostración que no es necesario tener todas las variables. De hecho, únicamente en este proyecto contábamos con aquellas que están resaltadas en negrita y subrayadas en amarillo. Evidentemente, necesitamos el histórico de fallas, necesitamos el nivel de producción de petróleo, agua y gas, pero el resto de variables son bastante flexibles. El software se adapta a lo que el cliente tenga. Con estos datos, la solución técnica que planteamos es la siguiente. En un primer lugar, comenzamos a recopilar los datos, tanto de superficie como de downhole, incluyendo las cartas dinamométricas, para llevar a cabo una extracción de características de esos datos que permita a los modelos de inteligencia artificial identificar tendencias de fallas o de eventos anómalos. Durante este proceso de extracción de características para identificar tendencias, es muy importante un punto, y es la estandarización, la normalización de datos. Esta estandarización, esta normalización, es la que va a permitir que un modelo de inteligencia artificial, un modelo de machine learning, sea capaz de ser entrenado y probado en un pequeño conjunto de pozos y posteriormente pueda ser escalado a todo un campo, sin necesidad de repetir el proceso para todos los campos. Una vez que el modelo es entrenado y ha sido validado para predecir diferentes tipos de fallas y de eventos anómalos, usando esos datos históricos normalizados que mencionamos, se puede llevar a cabo el escalado de la solución desde ese primer set de pozos al resto de pozos del cliente a través de nuestro proceso de transfer learning. En este momento, la herramienta ya está en disposición de ser capaz de predecir tanto fallas en bomba, fallas en tubing, cualquier tipo de condición de funcionamiento anómala o subóptima. Hablamos de bombas desgastadas, bombas atascadas, varillas rotas, interferencia de gas, fugas en válvulas, pump tagging, fluid pound, etcétera, etcétera. Una vez que el modelo es validado con datos históricos, se lleva a cabo el escalado y el go live del software con datos en tiempo real, comenzando el proceso de evaluación y actualización periódica
similar al que comentábamos para Gasly. Para ilustrar un poco este proyecto hemos traído un ejemplo concreto a la izquierda de una falla específica. En este caso hablamos de una falla por fuga, por agujero en el pan barrel. Y a la derecha hemos traído el resumen genérico de los resultados que hemos obtenido en este clip. Si me permiten hacer zoom de nuevo en la gráfica, veremos que en la gráfica de falla, como hemos comentado hace unos minutos, el software va continuamente calculando la probabilidad de falla en base a los inputs que van entrando en el sistema. El día 27 de mayo, el software detecta que la probabilidad de falla es muy alta, predice la falla, lanza esa alerta automática a la persona responsable para que pueda abordarlo. ¿Qué sucede este 27 de mayo? Al margen de que múltiples KPIs, múltiples variables como presiones, temperaturas, vibraciones, etcétera, puedan tener un impacto para que el software detecte que se va a producir esta falla, esta fuga por agujero en pan barrel, el KPI más determinante en este caso fueron las cartas dinamométricas. Si observamos la carta dinamométrica de ese día, vemos que en la carta de downhole se comienza a formar este diente, comienza a identificarse que en la carrera de subida de la bomba se está produciendo una pérdida de carga. Con lo cual, esto, unido al resto de variables, unido a ese conocimiento que el software tiene, esos patrones que el software ya ha identificado, hace que tenga la certeza de que esa falla se va a producir. Efectivamente, 16 días después, el 12 de junio, la falla se produjo. Si analizamos la evolución de la carta dinamométrica a lo largo de estos 16 días, vemos que efectivamente esa caída de fluido se va cada vez acentuando más, hasta que el día de la rotura la carta dinamométrica presenta esta forma. En cuanto a los resultados globales de este proyecto, decíamos al inicio que era un proyecto con 70 pozos, posteriormente se ha ido escalando hasta 800 pozos y a día de hoy los resultados que estamos comprobando es que somos capaces de predecir fallas hasta con 21 días de antelación. En paralelo estamos consiguiendo reducir el downtime hasta en un 8,2%. De igual modo, conseguimos aumentar el volumen de producción en un 3,1%. Para que tengan un valor más tangible, esto repercute en 723 barriles diarios adicionales de promedio, con esos 800 pozos incluidos en el piloto. Lo cual quiere decir $1,500,000 de ingreso mensual adicional gracias a la implementación de la herramienta en esos 800 pozos. Número que es, de nuevo, previsible que siga aumentando una vez escalemos la solución a la totalidad de pozos del cliente. De igual modo, hemos sido capaces de reducir los costos operativos en un 14% gracias al ahorro que conseguimos en los consumos energéticos, gracias al aumento en la vida útil de los equipos y gracias a esa optimización del tiempo de los equipos de producción que mencionábamos anteriormente. Si vemos por último el ejemplo, el caso de estudio para bombas electrosumergibles, en este caso se trataba de un proyecto con 50 pozos, teníamos un histórico disponible de 18 meses y el proyecto estaba localizado en la Cuenca Llanos, en Colombia. Los datos que solemos solicitar para el caso de bombas electrosumergibles son los listados a continuación y, de nuevo, de manera similar a lo que ocurría con bombeo mecánico, el cliente no contaba con todos los datos, pero el software es capaz de adaptarse a los datos que están disponibles. La solución técnica que planteamos es análoga a la que ya les he explicado en la parte de bombeo mecánico. Recolección de datos, extracción de características, estandarización y normalización de los datos, validación del modelo con datos históricos, transfer learning para escalar la solución al resto de pozos y paso de los datos históricos a los datos en tiempo real. Sería el resumen, ¿no? En este caso, igual que hemos hecho con bombeo mecánico, hemos traído una falla concreta. Se trata de una bomba obstruida. Voy a hacer de nuevo zoom para que puedan visualizar un poquito mejor la gráfica. Como vemos, el software va calculando de manera continua la probabilidad de falla y el 13 de octubre detecta que algo está sucediendo, ciertas variables están teniendo unas condiciones que detonarán una falla 15 días después. En este caso, las variables que informan de que esa falla se puede producir son las que podemos ver a continuación. Vemos la presión de entrada de la bomba como ese día, el día que se detecta la falla,
se produce un aumento considerable de dicha presión, al tiempo que en paralelo la presión de salida, la presión de descarga, sufre una caída drástica, llegando a igualarse prácticamente ambas presiones, lo cual indica que no se está produciendo flujo a través de la bomba. Para confirmar esto, además, podemos visualizar la presión en el tubing, que ha caído también drásticamente, confirmando que efectivamente no existe flujo a través de dicho tubing. Si miramos la parte de temperaturas, vemos que tanto la temperatura de entrada a la bomba como la temperatura del motor han sufrido un incremento, confirmando nuevamente que algo está sucediendo, que algo está obstruyendo la bomba. Por último, vemos que la intensidad del motor ha caído prácticamente a cero, confirmando que no existe flujo. Con lo cual, la conjunción de todas estas variables hace que el software rápidamente, de manera automática, detecte que se está produciendo una falla de tipo bomba obstruida y que lance una alerta automática a la persona responsable. En cuanto a los resultados globales que estamos a día de hoy recogiendo en este proyecto, vemos que estamos siendo capaces de predecir fallas hasta con 15 días de antelación, tanto fallas en bomba, motor, tubería, etcétera. Hemos conseguido reducir el downtime en un 4,1%. Hemos conseguido aumentar el volumen de producción en un 1,5%, lo cual se traduce en 29 barriles diarios adicionales de promedio para esos 50 pozos y $60.000 de ingreso adicional también para esos 50 pozos. Ahora estamos en el proceso de escalar la solución a los 540 pozos restantes, con lo cual esos números previsiblemente se multiplicarán por algo más de 10. Y de igual forma estamos consiguiendo reducir los costos operativos hasta en un 9%, debido de nuevo a ese ahorro en el consumo energético, a ese incremento en la vida útil de los equipos y a esa optimización del tiempo de los equipos de producción. Por último, para finalizar, por resumir todos esos resultados que estamos mencionando, vemos que en términos generales, en términos de todos los proyectos que venimos realizando, estamos consiguiendo reducir en promedio los costos operativos, los costos de levantamiento, el OPEX, en hasta un 20%. De forma paralela, somos capaces de maximizar el volumen de producción entre un 2 y un 20%. Somos capaces de reducir el downtime hasta en un 35% al tiempo que aumentamos la vida útil de los equipos. Y por último, ese beneficio algo más intangible que venimos comentando, somos capaces de mejorar, de optimizar el tiempo de los equipos de producción, permitiendo que puedan dedicar su tiempo a tareas de valor añadido, a tareas de decisión crítica. En cuanto a algunas referencias sobre la herramienta, a día de hoy ya se han detectado más de 500 fallas en tiempo real, con una precisión del 98,4%. Esto es un punto bastante relevante que debemos destacar porque no es un valor que se suele encontrar en el mercado. Esa anticipación de fallas se produce, como decía, entre 7 y 35 días de antelación y somos capaces de predecir más de 20 tipos de fallas. Este sería un poquito la propuesta de valor, el resumen general de los resultados que podemos proporcionar con la herramienta. Hasta aquí sería la presentación. Imagino que tendrán dudas, cuestiones y estaremos encantadas de respondérselas. Ismael, muchas gracias por la presentación, muy clara. Realmente hemos recibido varias menciones de muy buena presentación por parte de los participantes. Previo a pasar a las preguntas, que tenemos varias preguntas, vamos a hacer un pequeño anuncio parroquial de la Comisión de Innovación Tecnológica. Este webinar se enmarca dentro de las actividades que venimos desarrollando en la Comisión de Innovación Tecnológica con todos los miembros, Santiago Cerebrinski a la cabeza. Hemos realizado unas jornadas de revolución digital muy exitosas a principios de octubre y varios webinars durante el curso del año. Y tenemos actualmente, un programa de innovación abierta que se viene desarrollando desde mediados del año con varias presentaciones, seminarios, webinars, uno por cada mes prácticamente. Y nos enfrentamos, a próximas actividades que tendremos durante todo el año próximo. La comisión es una comisión muy activa. Y este webinar contribuye,
a este tipo de actividades que estamos llevando adelante. Invitamos a los participantes, a aquellos que sientan interés de participar en la Comisión de Innovación Tecnológica del IAPG, como así también a otras comisiones, ¿no? Pero en la Comisión de Innovación Tecnológica estaríamos muy contentos de recibir el interés de alguno de ustedes para nuestras actividades. Bueno, vamos a dar comienzo a las preguntas, tenemos varias. La primera de ellas, del Andrea Zanelli, ha formulado una que dice: cuando dices modelos de innovación abierta basados en física, ¿los algoritmos están basados solo en observaciones experimentales o hay una verificación de modelos físico, hidráulico, mecánico? Bueno, es una combinación de ambas. Básicamente lo que nosotros hacemos, como comentaba al inicio de la presentación, es, por un lado, hemos ido exponiendo nuestros modelos de inteligencia artificial a diferentes escenarios, diferentes pozos de diferentes regiones, diferentes tipologías, biomecánico, electrosumergibles, gas lift, etcétera, etcétera, para que aprendan el comportamiento físico real de dichos pozos, de forma que cuenten con un conocimiento base en cuanto a cómo se suelen comportar los distintos pozos ante distintas situaciones. Posteriormente le incluimos esa capa que venía comentando de conocimiento específico con los datos históricos concretos de cada uno de los clientes, de cada uno de los pozos. Y efectivamente, posteriormente, dependiendo de las preferencias de cada cliente, existen comprobaciones muy variadas que se pueden llevar a cabo. De forma que, digamos que el cliente sienta la confianza en el software sabiendo que esas propuestas de recomendaciones, esas predicciones de fallas, ese entendimiento que está haciendo el software en base a los inputs que entran, es el correcto o es el, dicho de otra forma, el que el cliente espera en base a sus objetivos y en base a su estrategia. Muy bien, Ismael. Me han hecho llegar una pregunta que he puesto en el, digamos, acá en el sistema, que dice: ¿cómo afecta la calidad del dato al software? ¿Es muy restrictivo en este aspecto? Es decir, ¿es necesario que el cliente tenga datos en origen bien estructurados, con una alta frecuencia de recopilación, etcétera? ¿Podés ahondar en esto? Sí, de hecho es un buen punto porque es una situación que creo que preocupa normalmente a todos los clientes. Es una situación que nos encontramos de forma muy recurrente, la de la calidad del dato, ¿no? En este caso, nuestro software cuenta con una gran ventaja, debido a que no tomamos raw data, no tomamos datos sucios, digamos, de origen, sino que contamos con, creo que lo tenemos por aquí por la presentación, contamos con módulos de transformación de datos y módulos de extracción de características que permiten a esos raw data someterlos a procesos de comprobaciones de calidad para eliminar valores erróneos, valores duplicados, valores irrelevantes y, en definitiva, quedarnos con datos transformados, datos procesados, que sí que aportan información relevante, información veraz, información que es representativa, digamos, de la operativa de ese pozo. Con lo cual, esos módulos de transformación de datos, esos módulos de extracción de características, es un aspecto clave que permite que el cliente no se tenga que preocupar por si sus datos origen están mejor estructurados, están mejor normalizados o no tienen la calidad adecuada. Eso es en cuanto Perfecto. al tema de la calidad. En cuanto al tema de la frecuencia, que está un poquito ligado, evidentemente, cuanto mayor sea la frecuencia de recolección de datos, mejor. Si se recopilan datos cada minuto, cada 5 minutos, cada 10 minutos, es lo óptimo. Incluso hasta cada hora sería, el software tendría capacidad para funcionar de una forma muy óptima, pero de nuevo, la herramienta tiene esa capacidad de adaptación para, en caso de que existan variables que solamente se recopilan una vez al día, 2 veces al día, tratarlas, trabajar con ellas y tratar de dar los mejores outputs posibles aún con esa frecuencia. Además, en caso de que el cliente lo desea, si quiere mejorar esa calidad del dato, contamos con soluciones como son esos edge devices, esos
hardwares que se pueden instalar en la cabeza del pozo o esos conectores a SCADA, esos plugins adicionales que se pueden instalar en SCADA que permiten mejorar la calidad del dato y que exista un flujo bidireccional de información. Permiten que desde el dashboard se pueda aplicar cambios en la herramienta, en las instalaciones directamente. Muy bien, Ismael. Hay una pregunta formulada por Gastón Larregui que dice si los modelos son estándar y, por otro lado, si tienen experiencia en petroquímica. Los modelos son estándar al inicio de cada colaboración con cada cliente. Es decir, cuando el día cero comenzamos a trabajar con nuestro cliente, ese modelo es estándar. Ese modelo está actualizado en base a todo el conocimiento que ha ido tomando el software en los meses anteriores. Pero a partir del día uno, que comenzamos a someter a esos modelos al entrenamiento específico con datos históricos de ese cliente, el modelo se convierte en un modelo ad hoc específico para dicho cliente. Es decir, los modelos que tenemos en el cliente A o en el cliente B son distintos porque han ido evolucionando a través del aprendizaje con los datos específicos de ese cliente. Y por el momento no tenemos experiencia en petroquímica. Hemos hecho proyectos tanto en pozos convencionales como no convencionales, pozos de petróleo, pozos de gas, pero en petroquímica no tenemos experiencia profunda hasta el momento. Bueno, muy bien. Hay otra pregunta formulada por José Villasante que dice lo siguiente. Por lo que se comenta en la presentación, el modelo tuvo en cuenta datos de 2.000 pozos y la pregunta sobre si esto es suficiente particularmente para luego detectar fallas prematuras en otros pozos. Entiendo que es sobre el Bueno, significado del muestreo original. sí, evidentemente 5.000 pozos sería mejor que 2.000 pozos, pero hemos comprobado que ese entrenamiento específico al que sometemos con datos históricos del cliente sí que llega a ser suficiente para que el algoritmo aprenda a anticipar fallas y a recomendar optimizaciones para ese cliente en concreto. Es decir, normalmente, como hemos visto en estos ejemplos, en estos casos de estudio, contamos con históricos de 12 meses, históricos de 24 meses, históricos de 18 meses, es decir, contamos con una base de datos muy amplia que permite que el software sí que cuente con el conocimiento suficiente para detectar esas fallas prematuras. De hecho, la comprobación la tenemos en estos resultados que mostrábamos. La tenemos en que estamos siendo capaces de anticipar la falla hasta con 35 días de antelación con un 98,4% de precisión. Estos datos son datos reales medidos en los proyectos que estamos realizando, con lo cual, evidentemente, está en nuestro deseo que esa base de datos genérica de 2.000 pozos siga ampliándose, pero al menos ya por el momento estamos viendo que los resultados en términos de anticipación, en términos de precisión, es lo suficientemente óptimo. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta de Santiago Serebrinsky que dice, ¿qué diferencia o valor añadido aporta el software si los análisis, simulaciones y cálculos son similares a los que realiza un ingeniero? Sí, efectivamente. Voy a tomar el ejemplo de la bomba electrosumergible para explicar este punto. Efectivamente, tienes razón, Santiago. Un ingeniero, analizando estas gráficas, estas variaciones de presiones, estas variaciones de temperatura, sería capaz de llegar a la conclusión de que se está produciendo un comportamiento anómalo en la bomba y que probablemente ese comportamiento anómalo es una obstrucción de la misma. La diferencia con respecto al software es que el software puede realizar esta misma tarea, este mismo proceso a escala. Es decir, el ingeniero, por desgracia, está encargado no solamente de este pozo, sino de 50, 100, 150, 300 pozos hemos llegado a ver por cada ingeniero, con lo cual su capacidad para revisar en el momento preciso el pozo adecuado y ser capaz de identificar de forma prematura que este fallo va a ocurrir está limitada.
En cambio, el software, de manera continua en tiempo real, es capaz de estar monitorizando, controlando y llegando a estas conclusiones en todo momento. Por lo que el ingeniero, en lugar de estar teniendo que acceder a cada pozo de manera individual a realizar todos esos controles, análisis, simulaciones, recibirá las alertas, se meterá únicamente a esos pozos, comprobará que efectivamente se están produciendo comportamientos anómalos y tomará las decisiones correspondientes. Con lo cual, la principal diferencia, respondiendo a la pregunta de Santiago, es el software replica esas tareas de análisis que puede llevar a cabo el ingeniero, pero a escala y le dota de una herramienta mucho más potente para toma de decisiones. Muy bien, muchas gracias Ismael. Bueno, creo que hemos llegado cumpliendo con los tiempos perfectamente. Resta simplemente agradecerte por la excelente presentación. Me gustaría leer lo que mandan, porque hay muchos agradecimientos entre las preguntas y respuestas. Y dice Antonio Gomariz que felicita al ponente Ismael García por su magnífica exposición. Se trata de una materia compleja que ha sabido explicar de una manera muy transparente. Estamos ante el futuro del sector. Enhorabuena, dice. Bueno, Ismael, realmente ha sido muy clara, una excelente presentación.